días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar del mundo donde se encuentren y el momento que reproduzcan esta enseñanza. Les saluda su hermano en Cristo y Atalaya, Félix Delgado, desde la ciudad de Bucaramanga, Colombia. De mi parte, deseo las más ricas bendiciones por medio de su gracia, a través de su hermoso evangelio. Vamos a estar aprendiendo en este día acerca de la doctrina fundamental, el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a disponernos a leer la palabra de Dios en Juan, capítulo 16, versículo 4 en adelante. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Oremos en el nombre del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, estoy delante de tu presencia, Señor, para que tu sabiduría se apodere en este momento de mis labios, Señor. Para que me uses conforme a tu poder y tu gloria. Para que la gloria y la excelencia no sea de los hombres, sino tuya, Señor. Y para que todas aquellas personas que escuchen esta enseñanza, seas tú abriendo su entendimiento, colocando ese ardiente deseo de cumplir tu palabra, impulsándoles a hablar y transmitir esta buena noticia. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, empecemos haciendo una definición de este tema. El bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautismo viene del griego baptizo, lo cual significa sumergir o introducir. La palabra espíritu tiene etimologías en el hebreo y en el griego. En el hebreo hay una palabra que se pronuncia ruah, que es aliento vital. En el griego está la palabra pneuma, que es aire en movimiento o viento. La palabra santo tiene su etimología griega, que es agios, y de allí se derivan varias palabras, que es santo, santidad, santificar, santificado y santificación. Uniendo estas tres palabras, podemos concluir que el bautismo del Espíritu Santo es sumergirnos, es introducirnos en este aire en movimiento, con el propósito de ser santos, de ser lavados, de que haya santificación, regeneración en nuestras vidas. Por eso es el Espíritu Santo en nuestras vidas la única manera que podamos ser limpios delante de la presencia de Dios.
¿Quién es el Espíritu Santo? Quiero partir con esta declaración a esta pregunta. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, porque definitivamente el Espíritu Santo no es una persona. Su naturaleza es divina, es espiritual, es invisible, es incorpóreo. Aleluya. Así que el Espíritu Santo no es una persona. Por otro lado, la palabra de Dios, dicha por nuestro Señor Jesús, en el libro de Juan, el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 4, versículo 24, el Señor nos dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí hay una hermosa declaración. Dios es espíritu. Dios no es ni la primera persona, ni la segunda, ni la tercera. Dios es espíritu. Dios no es una persona. Y resulta que así como Dios declara la palabra de Dios que es espíritu, también nos declara que hay un solo espíritu. Aleluya. Vemos en Efesios capítulo 4. Gloria al Señor Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 4, la siguiente declaración. Bendito sea su nombre. Efesios capítulo 4, versículo 4 nos dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El apóstol Pablo creía firmemente que Dios es espíritu y en la divinidad hay un solo espíritu. Bendito sea su nombre. En Romanos capítulo 10 nos da una hermosa pista para conocer realmente quién es el Espíritu Santo. Romanos capítulo 10, versículo 8, nos declara el apóstol Pablo, inspirado por la presencia del Espíritu Santo: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La palabra Señor significa dueño, amo, aleluya, que tiene todo poder, todo señorío. La palabra Señor solo pertenece al único Dios, omnipotente, omnisciente, que ante Él se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Y aquí el apóstol Pablo está identificando el título de Señor, el título de soberano a un ser. Y este ser es Jesús. Aleluya. Resulta que no solamente la Biblia declara que Jesús es Señor, no, sino que también nos declara que así como es Señor, es el Espíritu Santo de Dios. Esta es la doctrina apostólica. Esto es lo que creyeron los apóstoles, la iglesia primitiva. ¿Por qué nosotros, después de 2000 años, vamos a creer otra cosa? Si los primeros no creyeron en eso.
¿Por qué nosotros nos obstinamos en creer otra cosa? Por eso es que la palabra de Dios nos dice: fundamentaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. En 2 Corintios, como les acabo de comentar, nos declara que Jesús es el Espíritu Santo. Aleluya. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 17 nos dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que concluimos que Dios es Espíritu, que hay un solo Espíritu en la divinidad. Aleluya. Y que el Señor Jesús es ese Espíritu Santo. Aleluya. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso nosotros creemos en Jesús, porque hemos entendido que Él es el mismo Padre, es el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. No como dicen, y que nos han creado un apodo engañoso para muchos, que nos llaman solo Jesús, y muchos creen que creemos en la manifestación del Hijo nada más. Absolutamente no. Nosotros creemos en Jesús como dice la Escritura, que se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en este tiempo para la regeneración del hombre perdido. Bendito sea su nombre. Por eso el propósito del Evangelio es creer en Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Eso lo encontramos en Juan capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice al 18: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Instantáneamente, al usted rehusar creer en Jesús, ha perdido todo el beneficio de Dios, ha perdido todo el don de Dios, todo el beneplácito de Dios, toda la bondad de Dios la ha perdido, porque ha rechazado nada más y nada menos que al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Ha rechazado estas grandes manifestaciones, porque en Jesús estamos completos. Bendito sea su nombre. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde el Señor dijo eso? Que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una interpretación equivocada, pueden decir algunos. Pero déjame decirte que Jesús sí lo dijo en presencia de todos sus discípulos. Vemos en Juan 14, el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 14. Él declara en el verso 15 al 18 que es
el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. En Juan 14, versículo 15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él se refiere a Dios como su Padre. Él rogará al Padre. Aquí es dado a entender que Jesús está diciendo que Él es el Hijo, que Él es ese mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el Hijo de Dios. Como leímos anteriormente, ha dado a su Hijo al mundo. Nadie tiene controversia con aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos lo saben. Hasta los que no creen en Dios conocen a Jesús como ese Hijo de Dios. Pero resulta que se pone más interesante las declaraciones cuando Él dice: el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Aleluya. Y estará en vosotros. Él allí se está identificando como el Espíritu Santo. Primero se identifica como el mediador, como el que roga al Padre, como el Hijo. Pero aquí dice que el Espíritu Santo está con ellos. Y Él en ese momento estaba allí con ellos. Bendito su nombre. Y en el verso 18 declara algo más fascinante. Que no solo es el Hijo, no solo es el Espíritu Santo, sino que no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El único que deja huérfanos es el Padre. Aquí en el verso 16, 17 y 18, en estos tres versos, el Señor Jesucristo nos está diciendo claramente: yo rogaré al Padre como el Hijo que soy. El Espíritu que mora entre vosotros, el mundo no lo conoce, pero estará en vosotros. Soy el Espíritu Santo, soy el Hijo, y no os dejaré huérfanos, porque yo soy su Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí sale o resulta de todo esto una pregunta: ¿quiénes reciben el Espíritu Santo? Primeramente, podemos decir que la primera respuesta a esta pregunta la encontramos en Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. La primera respuesta a esta pregunta: ¿quiénes reciben el Espíritu Santo? Los que crean en Él, pero como dice la Escritura, no de cualquier manera, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Otra respuesta a esta pregunta la encontramos en Juan capítulo 14, versículo 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La segunda respuesta es: los que aman verdaderamente a Dios, estos reciben el Espíritu Santo de Él.
La tercera respuesta la encontramos en el mismo capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad a cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibirlo el mundo? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Esa es la tercera respuesta. Para los que conocen verdaderamente a Dios, estos reciben su Espíritu. ¿Cómo pueden recibir algo que no le conocen? Hay muchas personas que uno le pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo se llama? Y no pueden contestar a esta pregunta. Pero hoy te digo, el Señor es el Espíritu. Y ese Señor que es el Espíritu tiene un nombre. Y su nombre es Jesús. Bendito sea su nombre. La cuarta respuesta a esta pregunta la encontramos en el verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quiénes son los que quedan huérfanos? Los hijos. Para que venga el Consolador, el Espíritu Santo a nuestras vidas, hay que ser hijos. Porque el Espíritu Santo es para los hijos de Dios. Bendito sea su nombre. La quinta respuesta vamos a sacarla de 2 de Corintios. Capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Los que reciben el Espíritu Santo de Dios es porque son el verdadero templo de Dios. Es porque han sido parte de su cuerpo. Es porque han lavado su vida de pecado en la sangre del Cordero. Y se han vuelto parte de este real sacerdocio, de esta nación santa, de este pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, bendito su nombre. Un pueblo comprado por precio de sangre. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo? Podemos decir que es el testimonio de Dios diciendo que nos ha lavado. Aleluya. En Tito capítulo 3, bendito sea el nombre del Señor. En Tito capítulo 3, versículo 5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo diciendo que nos ha purificado, santificado y justificado. En 1 de Corintios capítulo 6, versículo 11, aleluya, nos dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya.
El bautismo del Espíritu Santo es Dios diciendo que somos sus hijos. Aleluya. En Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Oh, aleluya. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Esto es muy hermoso. El Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que para el Señor era muy importante que los apóstoles no hicieran nada aún sin recibir este poder glorioso que viene desde los mismos cielos. Este regalo de Dios. Y por eso en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 empieza con unas instrucciones. En el verso 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el verso 7 les dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí estamos nosotros, la iglesia del Señor, como un atalaya, como un testigo para decirte que Jesucristo está entre vosotros. Ciertamente ha resucitado, y se mueve en su iglesia con el propósito de salvar a todo aquel que crea en él. Bendito sea su nombre. Entonces nace otra pregunta: ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros los creyentes? 1. En 1 Corintios capítulo 6, bendito sea el nombre del Señor, en el verso 19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Una de las primeras obras que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es que nos convierte en templos de Dios. Aleluya. No somos nuestros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No hay que guiarnos por nuestros deseos mundanos, sino que ahora la voluntad de Dios es la que predomina en nuestras vidas. Hacer su voluntad, cumplir sus ordenanzas, vivir semejante a Él. A Él sea la gloria y la honra. Somos sellados. Nos ha puesto un sello, aleluya, de que pertenecemos a Él. En Efesios capítulo 1, bendito sea su nombre, en el verso 13 y 14 nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos un sello,
Oh, aleluya. No somos de este mundo, vivimos aquí, pero nuestro dueño es el Señor. Somos peregrinos y extranjeros. Tenemos una marca que pertenecemos, aleluya, a lo divino y lo eterno. Por eso es que el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Somos incorporados a la iglesia, al cuerpo de Cristo. En 1 de Corintios, capítulo 12, a Él sea la gloria y la honra. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13, nos dice: porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En Dios no hay nacionalidades, no hay acepción de persona. Pertenezcamos a la raza que pertenezcamos, si creemos en Dios, oh aleluya, seremos sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, seas de donde seas, oh aleluya, te ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados por carne, ni voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. A Él sea la gloria y la honra. El cuarto punto de la obra de su Espíritu Santo es que nos dota de poder sobrenatural. No un poder humano, sino un poder divino. No un poder para enseñorearse de los otros, sino un poder para amar, ayudar y vivir en comunión unos con otros. Hechos capítulo 1, versículo 7 nos dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, bendito su nombre. El poder de Dios se mueve a través de sus testigos, de su iglesia, de los que pertenecemos a su cuerpo. Quinto punto, nos guía a toda verdad. En Juan capítulo 16, versículo 13 y 14: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso es que creer que Jesús es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo es solamente una obra que la puede hacer el Espíritu Santo de Dios, porque la obra es que glorifique a Jesús. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y por esa obra maravillosa que ha hecho en nosotros, hemos entendido, hemos aceptado, hemos creído que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo de Dios. Oh, bendito. Por eso es que hay una verdadera adoración
de parte de los que hemos recibido su Espíritu para con el Señor Jesús. El Espíritu Santo ha glorificado a Jesús en nuestras vidas y ha hecho que lo recibamos como Él es, como lo que Él es verdaderamente. El que creyera en mí, como dice la Escritura, verdaderamente. Por eso es que hay una verdadera adoración de parte de estos creyentes para con el Señor Jesús. Y nada ni nadie en este mundo puede hacernos retroceder de esta fe maravillosa. Oh, aleluya. Por eso es que el Señor dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ni la puerta de la muerte ni el Hades prevalecerán contra esta iglesia y la fe que tenemos cada uno de nosotros. Por eso es que esta iglesia sobrevivió a Nerón y sus antorchas humanas, su persecución. Esta iglesia tenía claro que no podía negar al Señor Jesús como Señor. Por eso vemos a Esteban, el cual fue apedreado en medio de una turba enfurecida, porque estaban escuchando que Jesús, oh, estaba a la diestra de Dios. ¿Qué significa esto? La palabra diestra no es que estaba a la mano derecha. La palabra diestra en hebreo significa poder. Esteban nada más y nada menos les estaba diciendo a esos judíos que Jesús tenía toda la autoridad en el cielo, en la tierra. Estaba con todo el señorío, estaba sentado en el poder, en el trono. Oh. Y estos judíos lo entendieron y lo apedrearon enfurecidos, porque no quisieron creer que Jesús era el Mesías, el Dios que prometió venir y salvarnos. Vemos a Pedro en la historia de la iglesia primitiva de los mártires. Lo vemos que fue crucificado boca abajo. Otros fueron degollados, desollados vivos, cocinados en aceite, aserrados, quemados, arrojados por despeñaderos. Y encontramos en la historia a un hombre lleno del poder de Dios, que dejó que la obra del Espíritu Santo hiciera algo especial en su vida. A Policarpo de Esmirna, un anciano ya casi para morir, pero este anciano posiblemente sin fuerzas, posiblemente sin algo en que comunicarse con los demás, sin medios de comunicación, posiblemente sin un transporte para avanzar más rápido a las otras ciudades, evangelizó y dio a conocer la fe que tenemos en Cristo en todo el continente de Asia Menor. Oh, bendito sea su nombre. Nosotros podemos
ahora a través de medios de comunicación, de transporte, impactar al mundo con esta fe, impulsados por el Espíritu Santo, pero estamos distraídos. El amor se ha enfriado. Las ganas de hablar de Jesús se han ido de nuestras vidas. Y Policarpo de Esmirna es un ejemplo de que no puedes ser un estudiado, no puedes tener los medios económicos de transporte o de comunicación, pero si estás lleno del Espíritu Santo, puedes impactar a muchos. Oh, aleluya, a través de esta hermosa palabra. Y a Policarpo de Esmirna, el enemigo lo veía como un enemigo muy grande, como un peligro para hacer retroceder la obra del enemigo, las obras de las tinieblas. Así que lo encarcelaron y le pidieron que negara esta fe en Jesús, pero él dijo que no la negaría. Lo amarraron en una hoguera y le prendieron fuego, pero la historia cuenta que ese fuego no pudo quemarlo. Se hizo un hueco alrededor de él y el fuego no pudo tocarlo ni quemarlo. Así que tuvieron que atravesar una lanza para que pudiera morir. Los mismos soldados que lo ejecutaron estaban sorprendidos. Las mismas personas a su alrededor quedaron atónitas. Y por medio de este hecho, muchos más creyeron en la fe en Cristo Jesús. Así que Dios les bendiga. Deje que la obra del Espíritu Santo gobierne su vida. Con ustedes se despide su hermano en Cristo y atalaya, Félix Delgado, desde la ciudad de Bucaramanga, Colombia, recordándoles que las misiones se hacen con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan.